Bueno, señor Gustavo Servino, lo están escuchando miles de personas en el mundo entero en este Zoom, que son mis estudiantes. Y yo quería que, bueno, primero conocerlo, es un privilegio tenerlo acá. Quiero decirle que cuando yo nací, yo nací en el 80, más o menos en el 85, 87, mi mamá me comentó sobre lo que ocurrió en los Andes. Y nunca se me va a olvidar de niño. Me dijo, mira, hay unas personas que se estrellaron en los Andes y estuvieron allá y pasaron una prueba muy fuerte. Y por alguna razón siempre recuerdo esto. Luego veo la película y me pareció una película espectacular. Me encantó. Me sentí muy privilegiado de ser hispano. Nosotros tenemos alumnos chilenos, argentinos y uruguayos también, muy especiales. Y yo dije, wow, qué película, esa película se merece todos los Óscares habidos y por haber. Y si yo hubiera sido el jurado, se lo hubiera dado todos a esa película. Me la he visto 4 veces y la primera vez que la vi fue hace como unos 2 meses. Así que, producto de esto, y gracias a Dios, pues me he podido colocar en contacto con usted para que nos cuente, porque nosotros somos empresarios, inversionistas, son las personas que lo están escuchando, y hemos encontrado cierta similitud cuando uno está buscando el éxito, cuando uno está buscando la riqueza, cuando está buscando superar una situación, cierta similitud con esa experiencia que ustedes vivieron y el mundo de los negocios y las inversiones. Así que, bueno, primero yo le pido a todos mis estudiantes que le den un gran aplauso allá donde estén en sus casas. Y bueno, yo quería que nos compartiera una primera parte de una pregunta que yo he preparado y es, cuando ocurre esta experiencia, señor Gustavo, yo vi que una de las lecciones más grandes, desde mi perspectiva, desde afuera, ¿cierto? Con esos artistas tan grandiosos que hicieron esta segunda película, la decisión de esperar para que lo recogieran, ¿cierto? Como esa esperanza inicial. ¿Qué ocurrió ahí? Si nos puede compartir. Bueno, Alejandro, es un honor para mí estar contigo, un placer. Gracias. Con tu audiencia, les mando un saludo desde Uruguay, Montevideo. Estamos haciendo una extrapolación abstracta, que es imaginarnos lo que hubiéramos vivido. Nosotros, lamentablemente, no nos pudimos imaginar. Veníamos cantando y en un segundo nos encontramos que la realidad nuestra se terminó. La vida iba a terminar cuando ese avión chocara a la montaña y, y tuvimos que entrar a una realidad que nunca esperamos, y te diría que lo importante es que la imaginación es incapaz de superar la realidad, porque vivimos hablando de escenarios futuros, pero hay momentos que la imaginación se ve desbordada por el impacto de la realidad, que es tan impactante, tan fuerte, tan impresionante, que te conectás con una realidad y un estado de conciencia muy superior. Nosotros, de estar conectados con el mundo, esperando las ambulancias, los bomberos, el rescate del mundo exterior, los helicópteros, aviones, paracaidistas a 4.500 metros de altura, vimos que estábamos en un glaciar que tenía 3.000 millones de años, donde nunca había pisado el hombre, y éramos intrusos en ese lugar donde no había vida, no nacían ni los líquenes. Pero nosotros no teníamos ni idea de todo lo que yo te estoy contando, ni los años que tenía el glaciar, ni dónde estábamos. Porque del Uruguay, un país que la montaña más alta es el Pan de Azúcar, tiene 517 metros contando la cruz que tiene, no hay nieve, o sea que estar en una montaña de 4.500 metros de altura que no hay oxígeno, el corazón parece que te va a salir por la boca, los pulmones se te llenan, pero no entra oxígeno porque no hay oxígeno, la mente Wow. en cámara lenta, te sangra los oídos, la nariz. Todo eso es un periodo de adaptación y medio inconsciente, mirás que estás arriba de un lugar que tiene hielo y estás adentro de una nube. Nos agarró la noche, en 2 horas se hizo de noche, o sea que toda la noche escuchando gritos de gente que sufría, que no terminaba el dolor. Y esa noche fue tan impresionante, tan grande, porque ahí aprendí que hay dos tiempos.
el tiempo real y el tiempo psicológico. Porque esa noche fue la noche más larga de nuestra vida, porque no podíamos hacer nada, estábamos impotentes, con mucho dolor, no sabíamos cómo aliviar porque los asientos apretaban a nuestros amigos. Y bueno, a la mañana siguiente, cuando salió el sol, empezamos a ver amigos que eran entrañables y muy divertidos y joviales, eran una estatua de hielo. Y esto es en un rato, o sea que ese periodo de adaptación no existió. Entramos en una realidad distinta tipo Matrix, donde el capitán del equipo del rugby es un líder nato, que el rugby se basa en el principio de autoridad, es el único que habla en la cancha, es el único que le puede preguntar al juez que cobró. O sea que él asumió el rol de líder y nos decía que no nos moviéramos del avión porque caminando por la nieve, después de las 12 del mediodía te enterrabas hasta la cintura. Había grietas que te podías caer hacia abajo y desaparecer para siempre. Y vimos que teníamos muy poco rango de movimiento en ese lugar, en ese glaciar que se llamaba el Valle de las Lágrimas. Entonces el capitán nos preservaba que nos quedáramos tranquilos esperando el rescate exterior. Era un deseo. Él era el capitán, era muy joven, tenía 22 años, y había sido uno de los responsables del viaje porque tenía una novia chilena que quería ir a visitarla. O sea que toda esa carga psicológica a él le pesaba mucho. Y bueno, lo obedecimos hasta que los más jóvenes, con Canesa y yo, que éramos los más rebeldes, sentíamos que si nos hubieran visto nos tendrían que haber tirado comida, pero no pasaba nada de eso. O sea que finalmente, cuando escuchamos en la radio que hicimos nosotros, de Radio Rota, que se había suspendido la búsqueda, tuvimos dos noticias. Una que fue mala porque nos confirmó que no lo buscaban más, pero al mismo tiempo fue la mejor noticia porque en ese momento asumimos que ahora vivir o morir dependía solo de nosotros. Y lejos de desesperarnos, vimos que habíamos aprendido la primera noche que por más que llorabas, por más que gritabas, por más que despotricabas, nada cambiaba. Entonces empieza a crecer algo que es el secreto fundamental de nuestra supervivencia, se llama la palabra aceptación. Y la aceptación no es con la mente, es con el corazón. Es cuando vos dejás de pelearte con la realidad, porque las cosas que ocurren no son ni buenas ni malas, son hechos. Y cuando vos las aceptás, él, gracias a la visión, gracias al oído, gracias al tacto, al gusto y todos los sentidos, te aparecen infinitas posibilidades para tomar una decisión. Porque sabes dónde estás, después ves el problema, en ese proceso de aceptación que vivimos, eh, fue algo que nos permitió a nosotros eh, transitar como colgados en un paracaídas en un tiempo que no es tiempo, que es un presente continuo, que cada segundo era el último, se parten en muchas partículas y los segundos hacen los minutos hacen las horas hacen los días, pero no vivíamos más allá de un segundo, un minuto, porque no sabíamos si un minuto después ibas a estar vivo, pero ese estado de transición permanente, como caminar por arriba de un puente, fue lo que nos permitió sobrevivir. Porque si nos hubieran dicho, Quisiera hacerle una pregunta, sí, y es la siguiente. Señor Gustavo, ¿qué tan importante fue? Porque yo vi en la película, por ejemplo, todos eran jovencitos y esto, habían unos muy deportistas, ¿cierto? Claro, todos eran deportistas porque es un equipo, pero había unos que como que fumaban también, ¿cierto? Y tomaban. ¿Cómo influyó eso en la capacidad pulmonar en esa altura? ¿Se bueno, notaba la diferencia o qué pasó? bueno, sí, primero que no tomábamos, pues no teníamos nada para tomar. Tomamos los primeros 2 o 3 días una tapita de desodorante de un poquito de vino que había para, o un maní con chocolate, que te comías el chocolate y después la Sí. mitad del maní de mañana y mitad del maní de noche. Nos alimentábamos con crema Ponce de las mujeres, fijador de pelo Éxito, Glostora, todas cosas que eran inmundas,
pero pensamos que podía nutrir hasta que nos cuenta que no nutría nada. Ya. Pero el cigarro, yo no fumaba, por ejemplo, ni fumo, pero en la cordillera había un jugador de rugby que se llamaba Pancho Val, que era un galán, era gran jugador, era medio playboy, era un tipo muy divertido. Su familia tenía una fábrica de tabaco, se llamaba Avale Hermanos. Y entonces, como él no tenía plata, estaba en Punta del Este, le pidió a Javier Metol, su primo, que fue el que murió en los Andes, no, murió después, que estuvo en los Andes conmigo, y le dio una valija que tenía unos 20 cartones de cigarros, que estaban sin etiqueta, eran con el papel blanco, porque eran una prueba. Y él los llevaba a Chile para venderlos y en el mercado negro, con esa plata, poder sobrevivir los 4 días que íbamos a estar. Y como los cigarros se encontraron en la cola, los trajeron. Lo que yo tengo que decir que eh, cuando fumaban un cigarro, por ejemplo, la gente quedaba como sedada, quedaba tranquila. Cuando había cigarros, había mucha más paz, mucha más tranquilidad, había más paciencia, había más tolerancia. Cuando alguien prende un cigarro en ayunas, se marea, o sea que queda como casi como si hubiera fumado un cigarro de marihuana, no sé. Pero en la cordillera el cigarro calmaba. Pero nosotros a la muerte no le teníamos miedo porque estábamos rodeados de muerte. Lo que queríamos era pasar lo mejor que podíamos en ese Cada día. infierno. Sí que el cigarro era un atenuante y alcohol no Pero hubo. el que ustedes hayan sido deportistas fue una gran ventaja, me pareció a mí, para sobreponer esa situación Eso físicamente. sí, por supuesto. No eran todos deportistas porque muchos éramos acompañantes. De los 29, de los 16 que sobrevivimos, solo 5 jugaban al rugby en primera división, 29 se murieron. O sea que la diferencia en esta odisea extraordinaria la hicieron los jugadores de rugby. Parrado, Canesa, Vicentín, yo y Roy Harley éramos jugadores de rugby, que fueron las personas que tuvieron que hacer cosas extraordinarias, como trepar una montaña a 5.400 metros. Parrado y Canesa caminaron casi 90 kilómetros durante 10 días y tuvieron una reserva física increíble, una voluntad, un coraje, que todo se practica el deportista de alto rendimiento. Fue muy importante todo eso, pero más importante que ser jugador de rugby fue importante, fue que éramos todos amigos. Y era, Eran equipo sí, pero y primero éramos amigos. amigos. Vivíamos en el mismo barrio, íbamos al mismo colegio, éramos amigos, jugábamos al mismo deporte, el rugby, un deporte que te enseñan a que el juez tiene razón aunque se equivoque, te enseñan a aceptar la realidad sin criticarla y te enseñan que puedes levantarte solo una vez más que la vez que te caíste y tenés que no aflojar nunca. Y después que todos sirven para algo. En la cordillera todos cumplíamos un rol y ese rol nadie te lo pedía, eras vos el que te ofrecías. O sea que en el rugby sirve el gordo, sirve el flaco, sirve el alto, sirve el petizo, el rápido y el lento. Todos tienen un rol, en la cordillera también. De los 16 sobrevivientes y los 29 que murieron, todos cumplieron una función única, insustituible y que no pudo haber sido mejor porque la hicieron perfecto. No había lugar al error. Si te equivocabas era la muerte. O sea que en la cordillera tuvimos muchos errores y nuestra historia es una historia de errores y fracasos que se transformaron en aprendizaje. Gracias a la primera expedición que hicimos con Turcati y Maspons el día que se suspendió la búsqueda, aprendimos en una noche que perdimos 12 kilos, volvimos ciegos, yo volví ciego, que teníamos que hacer lentes, que teníamos que tener guantes, que teníamos que tener bastones, cuerdas, sobre dormir porque 40 grados a la intemperie no se soporta una noche de morir, nosotros no nos morimos porque nos golpeamos toda la noche, o sea que aprendés a dejarte llevar por la creatividad. Y la creatividad es el regalo que te ofrece la adversidad. La adversidad, las dificultades te permiten, cuando vos querés luchar, encontrar una cantidad de posibilidades distintas y ensayarlas
y tener valor y fe de atravesar el miedo. Eso es importante, porque la mente te dice que es imposible, que te vas a morir, te habla el inquilino diciendo que te van a abandonar, estás abandonado, que es imposible. Lo que hay que hacer, hay que bajarle el volumen a la mente, hay que bajarle el volumen totalmente Las y vocecitas de conectar. la mente. Sí, primero, no escucharle y segundo, empezar a elegir de los pensamientos que te pasan por la mente, cuáles son los pensamientos o las ideas que te impulsan a la acción. Porque lo único que produce resultado de vida son las acciones. Así es. Esa acción que vos la haces, cuando la repetiste genera un hábito, el hábito te moldea el carácter y el carácter te moldea el destino. Así es. Todo a partir de una cascada de decisiones, que es no dejarse llevar por los pensamientos automáticos. Tenemos en un día entre 50.000 y 70.000 pensamientos que son inconscientes, negativos, y nosotros no hacemos nada para que eso ocurra. O sea que vos no te despertás de noche pensando que sacaste la grande, te despertás de noche pensando que te van a echar, que tu mujer se va a ir con otro, que vas a perder el trabajo, que vas a perder la final. O sea, son todas cosas malas que se llaman mente orientada a crisis. Y eso no es casual, desde que nacemos estamos condicionados por la palabra no. Y nos llenaron de miedos por medio de la Y culpa. una pregunta respecto a ese tema que usted está hablando, y es, yo pude ver en la película, según lo que muestran ahí, que según entiendo fue muy, muy cercano, una diferencia en la forma de expresarse del equipo, ¿cierto? Habían unos que tomaban fotos, que eran pasos de fe, es decir, que tomaban las fotos porque inconscientemente sabía que se iban a devolver o tenían esa fe inquebrantable de que lo iban a lograr. Otros, unos hacían como unos actos de fe, otros hablaban todo el tiempo de lo que representaba el avión, por ejemplo, que era como una protección, entre comillas, ¿cierto? Pero habían otros que de pronto a través de sus palabras, como usted lo ha mencionado, ¿cierto? Empezaron a perder, claro, el cerebro funciona a esa altura diferente y eso nadie puede decir eso excepto usted que estuvo allá, pero yo sí vi personas en la película, que es mi referencia de lo que ocurrió allá en los Andes, que las personas que hablaban con fe, con convicción, con vamos a hacer esa parte de las acciones. ¿Usted cómo cree que eso impactó en el destino de cada uno de las personas, tanto los que lo lograron como los que no? Alejandro, primero nosotros tuvimos que construir una sociedad solidaria en la cordillera, que los bienes pertenecían a la comunidad y había un solo objetivo que era sobrevivir. Pero había solo una regla, estaba prohibido quejarse. Ok, Las personas para romper el silencio tenían que cumplir con esa premisa. Primero, podía romper el silencio para contar un cuento divertido, un chiste, para contar una idea de un plan que vos tenías, que eras vos el que lo iba a hacer y querías invitar a alguien que a vos te parecía que podía ser yo o otra persona para que te acompañara. Pero era solo una invitación, no había órdenes. Después la otra, eh, Coche Inciarte, por ejemplo, y Pancho Delgado iban escribiendo una libreta recetas de cocinas que hacía, por ejemplo, mi abuela, que hacía unos ravioles a la Caruso extraordinarios, que cuando volviéramos de la cordillera yo los iba a invitar a todos a mi casa para comer esos ravioles. O sea que en el mañana teníamos una zanahoria. Para estar vivo mañana teníamos que sobrevivir hoy. Y ese viaje que te proyectaba hacia el futuro con fe y con esperanza e ilusión, hacía que te saltearas el desánimo, el bajón que tenías o toda la información que te daba la visión de estar rodeado de tus amigos. O sea que teníamos la capacidad y la ilusión de fabricar escenarios ficticios que estaban mañana. Y esa creatividad fue muy importante porque no vea que permitimos que... eso es bien importante, lo que tú estás mencionando, señor Gustavo, y es, usted se empezó a imaginar
y a utilizar, o sea, a verse en otra parte, en ese contexto o en esa coyuntura en que estaba usted, su cuerpo estaba ahí, pero su mente estaba en otra parte la mayoría del tiempo. No, En la parte en, de la visualización, en la parte de la visualización vos estás presente con tu mente y tu cuerpo y en el presente visualizás lo que vas a hacer mañana, pero no estás en el mañana, estás comprando la entrada para ver los Rolling Stones, que va a ser dentro de 6 meses. Pero ya, yo estoy en el presente, estoy comprando la entrada. Yo en el presente me concentro en visualizar, en convencer a mis amigos y preguntarle quién quiere venir, yo voy, yo voy, yo voy. Pasaba lista. Entonces, en ese momento estábamos viviendo como si ya estuviéramos sentados comiendo los ravioles, pero eso era un cheque diferido que se cobraba dentro de 5 meses. Era una estrategia que nosotros nos dimos cuenta, pero te quitaba del presente, que era muy angustiante y te hacía que pase más rápido, estando con la ilusión de que era difícil esto, pero teníamos que estar vivos para comer esos capeletis. Eso fue lo que aprendimos, que nosotros, fíjate que el programa tuyo dice creando riquezas, y nosotros, abandonados por el mundo, nos dieron por muertos, no teníamos absolutamente nada, no teníamos comida, no teníamos ropa, no teníamos el apoyo de ningún medio de la sociedad de consumo que te cobija y te protege. Pero a pesar de todo eso, fuimos plenamente felices y tenía que más felices que nunca, porque aprendimos que la abundancia y la carencia están en la mente y que nosotros no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar vivos, pero sabíamos que en ese momento presente teníamos que disfrutarlo a pesar de lo difícil que era, solo porque no te quejabas. Y cuando vos no te quejas, empezás a practicar la gratitud. Solo puedes hacer dos cosas en la vida, quejarte o agradecer. Mientras que me quejo no agradezco, y mientras que agradezco no me quejo. O sea que cuando la gente se queja, yo los escucho y le digo, me parece muy bien todos los motivos convincentes que tenés para seguir quejándote, pero son falsos. Porque si vos te estás quejando, es porque algo no te molesta. Si algo te molesta, tenés que cambiarlo. Entonces, ya tenés un dato que esta realidad tengo que cambiar. Por eso yo pienso firmemente que los problemas no existen. Porque si hay un problema, tenés una solución. Entonces lo tenés que hacer, tenés que salir de la zona de confort y tenés que hacer la nueva realidad que implica tiempo, salir de la zona de confort, que implica mucho, porque del otro lado del muro del miedo y de la zona de confort hay un mundo maravilloso para descubrir. Pero tenés que animarte y tenés que renunciar a todas las comodidades que tenés hoy y estar dispuesto, permeable y receptivo a vivir una realidad distinta, que esa realidad no tiene nada que ver con la que hoy está renunciando, es otra. así Pero es. cuando vos, Señor Gustavo, cuando le vos quería comentar una cosa, qué pena le interrumpo. Yo busqué esta entrevista porque antes de tener el privilegio de conocerlo y esto, yo lo vi en otro programa, yo dije, yo voy a estar ahí, yo voy a hablar con él, ¿ya? Porque cuando yo vi la película, y a mí hay estudiantes que me preguntan, Alejandro, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de volverse multimillonario? ¿Ya? Y yo antes de conocer esta película, que repito, la he visto 4 veces, yo les contestaba, para mí fue como subirme una montaña 7 veces más alta que el Everest. Así de difícil fue, ¿ya? Pero cuando yo lo escucho a usted, me doy cuenta de que yo sí acerté en esta entrevista, porque lo que usted me está diciendo es idéntico al proceso de lograr éxito en cualquier área que sea de la vida, sea deporte, sea familia, sea dinero, sea salud, ¿cierto? Donde, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba recién llegado en este país y esto, y no tenía absolutamente nada, era comenzar a visualizar, comenzar a sentir, comenzar a hacerle creer a mi mente subconsciente que mi realidad era algo totalmente diferente a lo que yo estaba pasando en esos momentos, como la actividad de grupo que ustedes estaban haciendo
de que vamos a tal concierto, de que nos vamos a comer esta chuleta o este filete, y estaban comiendo literal hielo. Entonces, en ese punto, esa prueba, digamos, esa experiencia extrema que ustedes vivieron y que entendieron esto, usted podría decir que se aplica también, no solamente para eso, gran experiencia, sino que también me di cuenta de que eso que parecía, entre comillas, algo muy negativo, muy infortunado, diría alguien, para un grupo de ustedes se convirtió en una bendición. Eh, Tampoco era una bendición, porque podía haber sido una maldición. Aceptar que era lo que teníamos que vivir y no quejarnos implicaba que podíamos tener una posibilidad de salvarnos. Sí, Quejándonos no teníamos ninguna. Pero eh, yo soy una persona, la riqueza más grande que tengo yo es hacer lo que me gusta, disfrutar a mi familia, así es. disfrutar a mis amigos, la vocación de servicio. Yo cuando no tenía fuerza para seguir luchando y me tapaba la montaña, me estaba muriendo, me acordaba que Nicolich me había dicho hacía 5 minutos que si él se moría yo entregara la carta que él escribió. O sea que honrar mi palabra, llevarle la carta a su madre, a su novia, era algo que me mantuvo vivo porque en vez de quejarme que explote mi corazón, me entregué a vivir la vivencia y hoy estoy hablando contigo, porque se estiró el umbral y la capacidad del ser humano es ilimitada, porque el Ilimitada. umbral del dolor se estira, se estira, se estira hasta límites inimaginables. 40 grados bajo cero es mucho frío, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, Pero 35 grados bajo cero está un poquito mejor. Cuando vos aprendés a relativizar, el dolor se puede relativizar. Si a mí me duele mucho una uña de mi pie y yo me estoy quejando porque me duele la uña, y yo miro al lado mío a un amigo mío que quiero mucho y le falta el pie, yo me doy exacto. cuenta que quejarme que me duele la uña es irrelevante, porque yo tendría que estar agradeciendo que tengo todos los Pero dedos. por supuesto, son ejercicios que yo practico todo el tiempo, todo el tiempo. Yo por eso digo que estás entrevistando a una persona que te puede contestar muchas cosas, pero yo, por ejemplo, vivimos en una sociedad de consumo que te vende la necesidad y después el producto la satisface, y para comprarlo, yo lo único que tengo que ofrecer es mi tiempo, y de acuerdo al tiempo y la calidad de mi tiempo, a mí me van a retribuir económicamente de una manera u otra. Yo, la verdad que soy plenamente feliz porque la imaginación mía nunca superó mi realidad. Yo nunca me imaginé tener 51 años después, 6 hijos, 3 nietos y estar vivo. Tener la cantidad de amigos que tengo. Mi madre vivió 100 años, 4 meses, me enseñó con el ejemplo. En la parte de su fe, la fe, su relación con Dios, en ese proceso, ¿cómo lo podría describir? ¿Qué ocurrió Primero, con la fe del señor Gustavo? Durante y después del incidente. bueno, primero que la fe es un don. La fe es creer en lo que no se ve, porque si no, no se puede razonar la fe. Yo la puedo tener la fe hoy, mañana la puedo perder. Y eso es un don. Yo no puedo ir a un supermercado y pedir 2 kilos de fe. No se pide, no se compra. Es un don, sí, es un don. Es un don. Entonces, pero el don de la fe, que se trabaja primero por medio de actitudes y cómo uno está permeable, receptivo, dispuesto a abrirse a la posibilidad. Una persona que dice que Dios no existe y es ateo, tiene razón cuando dice que Dios no existe porque es un acto de fe. Pero yo digo que Dios existe y tengo razón porque es un acto de fe. O sea que decir que Dios no existe es un acto de fe y decir que Dios existe es un acto de fe. Son dos personas que eligen creer y no creer. Yo en la vida elijo siempre creer que es También. posible, que es posible. Henry Ford decía, si tú crees que no vas a poder hacer algo, tenés razón, porque no vas a hacer nada. Pero si tú crees que vas a poder hacer algo y lograrlo, tenés razón, porque después vas a tener un plan. Y los ganadores tienen planes y los perdedores tienen excusas.
La diferencia que hay entre los que tienen sueños y los que tienen planes, que los planes tienen día y hora para comenzarse. Así Por eso es, hay un dicho que dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Son personas que tuvieron sueños, tuvieron deseos, pero nunca hicieron nada para lograrlo. Si vos querés sacar la lotería de fin de año, por lo menos tenés que comprar el número. así es. O sea que cuando compras el número, yo tengo la ilusión y la esperanza de sacarlo, pero después es el azar, depende de cuántos miles de números sean más o menos. Otra cosa, Pero señor Gustavo, que le sí, quería comentar, porque hay una escena muy impactante, y es, las cosas están mal. El avión está ahí, están compartiendo, pero resulta, y me pasó a mí en mi proceso de lograr ese salto cuántico en todos los aspectos de mi vida, ¿ya? Y es, el avión está ahí, están todos, y llega una avalancha, ¿ya? Y los tapa a todos. A mí me impactó mucho, ¿ya? Cuando salen y luego viene como que otra que deja tapado, de hecho, es el avión, ¿ya? Y cuando logran salir nuevamente, o sea, es un escenario tétrico, pero el salir del avión como tal, después de una o dos avalanchas, ¿ya? Era un escenario que era lo mejor que podía pasar en ese contexto y muchas veces en el proceso del éxito, cualquiera que sea el que uno se haya propuesto, uno cree que ya está a punto de lograrlo y llega una situación y es otra, pero lo que yo encontraba es que esas oposiciones o lo que pase son como un síntoma de que uno está muy cerca de lograr su objetivo, que en este caso de ustedes era sobrevivir. ¿Usted cómo sintió esos momentos en que las cosas estaban mal y después estaban peor y después estaban peor? ¿Qué pasó ahí, en ese punto, para todo el equipo? de la fe, yo a Dios lo mandé a la mierda. Decía que ese pelotudo está distraído, mirá lo que pasa. Se cae el avión, suspende la búsqueda, ahora una avalancha. La avalancha nos sepultó a todos y enseguida vino otra avalancha y estuvimos 15 metros de nieve en la oscuridad más absoluta, 3 días y 3 noches, 60 centímetros contra el techo, prendías un encendedor roncho y se apagaba, y el tiempo no podías hablar porque no había oxígeno. Pero en ese estado y en esa situación es donde yo te digo que se estira el umbral de la paciencia, la capacidad de no quejarse y empieza a entrar en un mundo mágico que es el de empezar a crear riqueza interior. La riqueza interior es la capacidad de saber de que este segundo, que es el último, es el regalo más grande que tengo para Así mí. es. Y no lo voy a desperdiciar, lo voy a utilizar disfrutando, respirando profundamente, sintiendo que esta bocanada de oxígeno que doy es la última y después viene otra y es otra la última. O sea que cada bocanada era la última. Entonces la disfrutabas tanto que el tiempo al partirse en milésimas de segundo se acababa. Y vos quedabas flotando como un paracaídas en un espacio que hacía posible lo imposible porque tenías apagada la mente. Y eso es lo que quiero que la gente entienda. Nosotros no podemos empujar la realidad cuando queremos. Tenemos que estar atentos a observar. La naturaleza es previsible cuando tenemos que avanzar y cuando tenemos que retroceder. Pero, ¿cómo diría? Soldado que huye sirve para otra batalla. Pero lo que yo tengo objetivo es llegar hasta el final. Solo puedo hacer la estrategia de quedarme quieto para esperar, recuperarme, volver a armarme, porque la avalancha se llevó todo. Tuvimos que empezar a hacer todo de vuelta. No teníamos nada, tuvimos que empezar a hacer guantes, lentes sobre dormir, hacer las camas, sacar la nieve. O sea, cada vez que pasaba algo, podíamos quejarnos, pero como habíamos decidido no quejarnos, ese fue el secreto. Estábamos con la mente, en vez de preguntarnos por qué, que el por qué te lleva a la parálisis de análisis y al dolor infinito, nos preguntamos cómo, ¿qué es el cómo? ¿Cómo hago para salir de acá? Si yo miro esta pared y digo, ¿cómo hago para subir? Me tengo que agarrar de acá, piso ahí y voy para arriba. El cómo te impulsa a la acción inmediata. Entonces, estas Señor Gustavo, cosas, no nos hemos, digamos, conocido antes, pero cualquier estudiante que lo escuche a usted
dirá que usted y yo hemos sido amigos toda la vida, porque muchas de las cosas que usted ha comentado yo se las he podido compartir a ellos. Yo quiero terminar con esto porque usted me dijo que tiene algo que hacer. Y es lo siguiente. Si nos vamos, si eso, usted tiene sus 20 años en ese tiempo y eso, y pasa exactamente lo mismo, olvidémonos de que ya pasó. Simplemente que usted ya tiene esa experiencia, toda esa vivencia por alguna razón, y ocurre, pero ya con la experiencia que usted tiene, ¿qué hubiese cambiado, qué hubiese hecho? Si se acabó de estrellar, usted está y usted tiene 22 años, ¿qué hubiese hecho diferente a lo que hizo? Que entre otras cosas su papel es impactante en la película, porque usted dijo, yo no me subo aquí a este helicóptero si no puedo llevar los recuerdos de mis compañeros a sus familiares, ¿cierto? Entonces, yo quiero es, independiente de día uno, llegó esa situación. Usted ya sabe qué pasó y cómo terminó de la forma que se hicieron las cosas. ¿Cuál hubiera sido su rol en ese punto? No, primero, es una pregunta que no es del todo honesta porque yo no puedo saber lo que va a pasar. Porque El caso no, hipotético sí, solamente. pero es que el paso hipotético de saber lo que va a pasar hace que no sea la misma persona. Lo que sí te digo que si yo me cayera hoy en un avión, hoy, no esperaba 10 días. El primer día empezábamos a comer con los que estábamos fuertes para poder salir antes y llegar antes afuera con fuerza, porque durante un mes y medio, 2 meses, perdimos fuerza, porque nos fuimos debilitando y después tuvimos, o sea que la decisión de saber cómo iba a ser todo, al otro día tendríamos que haber hecho los sobredormir, porque sin sobredormir nos moríamos, pero no sabíamos que había que hacer un sobredormir. Nos tuvimos que congelar en la primera expedición. Salimos con mocasines de cuero, suela de cuero, una media de nylon, un pantalón de tela, una camisa y un blazer con Numa Turcati inconscientes. Y esa noche no nos morimos helados porque nos pegamos piñas y golpes toda la noche. O sea que extrapolar es un ejercicio que puede servir en un laboratorio, pero no es correcto porque cuando una persona no tiene ninguna información, tiene que aventurarse en esa ignorancia total y es ahí donde se despierta la creatividad. Exacto. Todos los, todas las civilizaciones que viven en la adversidad son las que han avanzado más, porque en el invierno se mueren congelados, entonces inventan todo lo que inventan. Una persona que vive en Bahía se emborracha y se cae abajo una banana, un banano, al día siguiente se levanta, no se murió congelado, se va a la playa, se baña, baila un poquito de carnaval, juega un poquito de fútbol y está tutupé. En Finlandia te morís, en la noche, no pasás la noche. Entonces, ahí es donde uno ve. Yo siempre digo que si a un hijo le querés cagar la vida, le querés arruinar la vida, dale todo. A tu hijo le tenés que enseñar que todas las cosas en la vida Se cuestan ganan. y Eso es. es difícil lograrlas. Y para lograrlas te tenés que preparar. Y la responsabilidad que a mí me enseñaron, ¿no? Porque el papá y el abuelo tienen mucha responsabilidad como una carga. Para mí es un cuento, porque la responsabilidad es la habilidad para responder. Si yo tengo 6 hijos, yo después no me tengo que quejar porque los tengo que llevar al colegio, porque tengo que pagar el colegio, o porque me tengo que levantar a las 5 de la mañana porque yo le dije a mi hija, llamame cuando esté sola. La voy a buscar con alegría porque ella confía en mí. Entonces, yo no puedo elegir algo y después no. Y lo mismo el trabajo. Cuando yo me postulo para un cargo, tengo que prepararme y tener la habilidad para ese cargo. Por eso es la habilidad de responder. Esa es la responsabilidad. Y la vida está para que vos respondas a lo que pasa y elijas lo que quieres hacer. Nadie está en la vida obligado a hacer nada y yo, que fui antiautoritario y rebelde, no dejé que me impongan nada. Pero a mis hijos me dicen hoy que me agradecen porque les enseñé a vivir en la vida sin miedo. Cada vez que me decían que querían hacer algo, me decía, hacelo. Vivir sin Lo, miedo. Vivir sin sí, miedo. Sí. el miedo lo puedes tener, pero el miedo no te puede paralizar. No te puede El miedo paralizar. Sí. El miedo es un mecanismo de alerta que vos tenés que acelerar o huir, pero el miedo te tiene que mantener alerta, no tenés que subestimar las situaciones, pero si te preparás con valor y fe, puedes enfrentar cualquier situación, pero solo no,
tenés que tener la humildad de aceptar que solo no podés pedir ayuda. Después, cuando te equivocás, tenés que dejar de ser soberbio y pedir perdón, todos nos equivocamos. Y después la gratitud, que la energía que alguien te dio cuando te empujó el auto, cuando te dio un abrazo o cuando te prestó plata, es restablecerla a la persona que te la dio. Primero se lo agradeces anímicamente, después si no puedes pagárselo, decir, mira, no puedo, pero esa deuda no es una deuda material, es una deuda moral con alguien que te espiritual. apoyó. Y cuando vos retribuís la energía dentro tuyo fluye. Por eso la gente agradecida es feliz. Así Y, no es, es, así y es. hay que ser mucho más agradecido. Ahora, si querés padecer la vida, quejate y no te voy a averiguar el futuro. Vas a ser una persona que va a padecer la vida todos los días y no te la van a solucionar nadie. Vos hacete cargo de tu destino, rodeate de gente que te quiera y entre todos juntos van a poder construir una sociedad solidaria con un objetivo común. Pero la vida es mucho más linda de lo que imaginamos y nos Es sobran maravilloso. cosas. Es Lo único que nos maravillosa, falta pero siempre y cuando uno haga muchas cosas de las que usted ha mencionado, que por ejemplo eso de mantener agradecido todo el tiempo, teniendo o en el proceso, cuando uno tiene las ganas, el deseo, está haciendo lo que tiene que hacer, ese agradecimiento es una energía muy poderosa. Y también lo que usted mencionaba de la acción, ¿ven? Porque cuando yo vi la película, yo aprendí muchísimo y esa entrevista también me ayudó a aumentar mucho mi fe. Le quiero decir que el poder hacer, el hacer y no esperar a que cosas pasen, sino que tenemos que hacer esto o se acaba. Muchas personas que empiezan a reaccionar no reaccionan porque están en la zona de confort, ¿cierto? Y empiezan estas, digamos, momentos a decir, bueno, o te mueves o te mueves o te mueres, básicamente. Entonces, pues señor Gustavo, para mí ha sido primero muy positivo ver la película y para que usted vea en la mente y la visualización, aquí lo tengo a usted como un regalo que Dios, como yo lo concibo, pues me ha dado. Pues esto para mí es un privilegio, de verdad. Yo me siento muy feliz de tener una persona al frente que practica sin conocernos todos los principios que yo he utilizado para lograr éxito y felicidad y gozo en diferentes áreas. Usted las aplicó también ahora en su vida y en ese momento, ¿no? Yo lo que te voy a decir a vos y a los que me escuchan, que si quieren saber lo que pasó en la montaña, lean el libro Viven. Porque el libro Viven dice exactamente todos los hechos cronológicos, todo lo que ocurrió y no falta nada. La película Alive es una excelente película hecha por Frank Marshall que contó lo que en esa época se podía contar, muy cerca de que habían muerto nuestros amigos. Fue triste que le cambiaron el nombre a las personas que murieron para que su familia no sufrieran si había un director sensacionalista. Pero si quieren sentir y vivir lo que vivimos, que vean la película La Sociedad Nieve. Pero es una película. Son 2 horas y media. Nosotros tuvimos 73 días y A mí 73 noches. me Pero encantó si esa. te llegan a mostrar 2 horas y media de la realidad que vivimos, creo que muy pocas personas sobreviven en el cine, porque es muy fuerte, tan fuerte es que nosotros viendo 10 minutos de la película fue como si hubieran sacado de un volcán de emociones la tapa y nos quedamos sin habla. Y hoy el mundo entero está totalmente convulsionado, impactado, más que nada los Yo jóvenes. me la he visto 4 veces. Bueno, es un cambio de conciencia importante, donde es una historia de amor, de amistad, solidaridad, Qué bonito ese vocación. momento, señor Gustavo, cuando ellos llegan y ven el campesino. Ese para mí fue un ángel que Dios mandó ahí. Y dos, cuando la recompensa, y yo me emociono hablando de esto, cuando están comiendo, ¿ven? O sea, cuando ellos, después de un montón de tiempo, que están comiendo el pan con la leche, que ya están en la casa de esta persona que los ve, cuando ellos caminan 10 días y llegan, ese es un momento en que a uno se le salen las lágrimas y todo. Y yo me acordé, mi mente me llevó a ese momento cuando, cuando yo ya empecé a vivir diferente después de toda la prueba que tuve que pasar, ¿ves? Entonces, para a mí la película me tocó mucho porque o sea, por supuesto físicamente no se compara, pero uno sí tiene montañas que sube y luego hay otra y luego hay otra y luego hay otra y resulta que llega un momento en que llegas y que los Andes, como dice uno de estos artistas, los Andes se tienen que acabar.
Tenemos que seguir adelante, los Andes se tienen que acabar. Y esos son los momentos en que, bueno, esta escasez se tiene que acabar o esta situación se tiene que acabar. Yo tengo que seguir adelante, pase lo que pase, así duela o así lo que sea. Mi mente tiene la capacidad de seguir a pesar de cualquier situación. Y eso a mí me tocó muchísimo, que era verme a mí. ¿Ves? Bueno, es así, todos tienen su cordillera, lo importante que este es un punto de referencia cuando se queja la gente que situaciones difíciles como la nuestra fueron posibles porque no nos quejamos. Pero la gente puede quejarse si tiene ganas porque yo no doy recetas y no enseño nada, solo comparto que a mí lo que me permitió estar acá es no haberme quejado, Qué bueno. agradecer todos los días y sigo agradeciendo y te agradezco a ti esta nota que voy a compartir con gente que no conozco. Un abrazo muy grande, toda mi admiración, muy bonito su papel y sus palabras, aunque son cosas que hay veces decimos ya sabemos, cuando vienen de personas como usted, a mí me ha subido mi fe, me ha ayudado mucho, la verdad. Y el compartir con esto, me siento muy, pero muy privilegiado, quiero que sepa eso, y me siento orgulloso de ser hispano con esto de poder compartir con usted y sobre todo el amor que yo le tengo a mis alumnos, ¿ves? Porque yo le decía a alguien, y ya queda un minuto, para mí mis alumnos es el reflejo de cuando en el avión dice, ellos dos van adelante y nada los va a poder parar. La determinación que tienen las personas que yo les he podido compartir lo que yo sé, para mí esos son. Ya nadie va a poder parar. Mis alumnos que están entrenados tienen las ganas y por eso hice este regalo para ellos. Quiero que sepa eso. Bueno, muchas gracias, mucho éxito a tu gente y a ti. Espero que puedas transmitir amor a la gente y que atraviesen la vida con alegría. Esperemos que tengamos otra más adelante. Yo estaré en contacto. Bueno, muchas gracias y Bueno, éxito. señor. Muchas gracias. Bendiciones.